estado viendo en lo que se respecta a la enfermedad de Chagas. Hemos mencionado que la enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria denominada también tripanosomiasis americana. Bien que está bastante extendido desde Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, como hemos visto, y en nuestro departamento también bastantes pacientes con la enfermedad de Chagas. Bien, hemos visto la clasificación, que la enfermedad de Chagas se clasifica en Chagas agudo y Chagas crónico. Actualmente solamente es esa la clasificación. Dentro del Chagas crónico hemos mencionado que se divide en dos, la fase, como se llama, la indeterminada y la fase determinada. Entonces, ayer hemos visto respecto a lo que es el Chagas agudo. Hoy solamente vamos a completar el tema. Un poquito recordaremos los síntomas del Chagas agudo. En principio hay que recordar, como ayer les mencioné, que en el Chagas agudo la parasitemia, es decir, la presencia de parásitos del Trypanosoma cruzi en circulación sanguínea es alto. Por lo tanto, vamos a poder nosotros a través de los exámenes de laboratorio observar directamente al parásito. Bien, entonces, en cambio, en la fase crónica o en el Chagas crónico, los parásitos, bueno, salen, digamos, del compartimiento intravascular para irse a localizar hacia los tejidos. Entonces, la parasitemia en el Chagas crónico casi no lo vamos a encontrar a los parásitos en circulación sanguínea. Bien, un poquito recordaremos respecto a la signosintomatología. Hemos mencionado que el Chagas agudo tiene una duración aproximadamente de unos 20 días, algunos indican hasta los 30 días aproximadamente la duración del Chagas agudo, del periodo agudo, y después entran a la fase asintomática y luego entrarán a la fase ya de compromiso de los tejidos. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Recordando un poquito, hemos indicado que cursan durante ese periodo de 10 a 20 días o hasta 30 días. Generalmente durante los 10 primeros días van a cursar con fiebre alta de 39 grados, incluso hasta 40 grados. Ayer creo que no lo mencionamos eso. Generalmente un periodo de 10 días. Entonces, y después ya entran en un periodo subfebril, es decir, unos 38 grados aproximadamente. En este periodo hemos mencionado que pueden presentar síntomas, por ejemplo, de acuerdo a esos síntomas digestivos, pueden náuseas, vómitos o finalmente diarrea. Pueden presentar cefalea estos pacientes, pueden presentar un decaimiento y un malestar general. Después podemos observar o puede presentar este paciente alteraciones respiratorias. ¿Qué significa eso? Pueden presentar un poco de tos, un poco de un cuadro de bronquitis en realidad, puede ser tipo bronquitis catarral que pueden presentar por problemas de tipo respiratorio. Síntomas cardiocirculatorios, obviamente pueden presentar estos pacientes también disnea de medianos esfuerzos, y si el cuadro sería bastante aparatoso, pueden tener disnea de pequeños esfuerzos. Las manifestaciones neurológicas hemos indicado que pueden estos pacientes presentar irritabilidad. Antes, recordarles que el Chagas agudo generalmente se presenta en niños y también mayormente en niños y también en adolescentes, pero muy poco en los adultos. Ayer ya dijimos eso, ¿verdad? Entonces, manifestaciones neurológicas, los pacientes, esos niños pueden estar irritables, con llanto permanente, incluso hasta presentar convulsiones.
Luego, bueno, la sintomatología puede generalizarse, agravarse el estado del paciente, pero eso es muy, muy raro. Generalmente no llegan a esa situación. Bien, entonces hemos hecho un recuerdo de los síntomas y de las manifestaciones o de los signos. Hemos indicado que lo principal, fundamentalmente, es la puerta de entrada del parásito. Hemos mencionado el día de ayer, recordando, uno de los signos importantes es el signo de Romaña y el chagoma de inoculación. Son las dos cosas que podemos observar en los pacientes con Chagas agudo. Eso ya lo hemos visto el día de ayer. Bueno, en, ahora nos toca ver, una vez que tengamos la clínica, fundamentalmente les he mencionado la situación epidemiológica. Tenemos que averiguar de dónde viene ese paciente, dónde ha nacido o si sus papás tienen problemas de Chagas. El antecedente epidemiológico para llegar al diagnóstico es importantísimo. Luego del antecedente epidemiológico habrá que hacer la clínica, la sintomatología. Entonces, ya teniendo todos los antecedentes y ya la sospecha de una enfermedad de Chagas agudo, entonces tenemos que solicitar los exámenes complementarios. Hemos dicho siempre los exámenes de rutina, pero lo fundamental en este caso, como hay una parasitemia alta, o sea, parásitos, quiere decir circulantes en circulación sanguínea, nosotros vamos a tratar de observarlo, encontrar al parásito con un examen directo. Hay otros indirectos, pero después lo veremos en el Chagas crónico. ¿Cuáles son esos exámenes de laboratorio directos? Principalmente, una cosa muy sencilla, hacer la gota fresca, que se llama, ¿cierto? Extraer una gota de sangre y directamente observarla al microscopio. Ahí vamos a poder encontrar al Trypanosoma cruzi, incluso con movimientos. Prácticamente lo vamos a ver en forma directa. Estamos hablando del Chagas agudo, no del Chagas crónico, por si acaso vuelvo a recalcar. Entonces se puede hacer también con esa gota, una gota gruesa, un frotis sanguíneo y podremos observar también la presencia del Trypanosoma cruzi. Eh, Estos son métodos casi inmediatos y directos. Eh, otro, otro estudio que no, perdón, que no está aquí es el microhematocrito que se puede hacer en la fase aguda, el microhematocrito. ¿En qué consiste el microhematocrito? En tomar una muestra en los tubos capilares, hacerlo centrifugar separando tanto los glóbulos rojos como los blancos. Y la parte de los glóbulos blancos hay que observar al microscopio, es donde se encuentran los tripanosomas. Entonces, a través de tubos capilares, haciendo centrifugación, hay que tomar la parte que corresponde a los glóbulos blancos, es donde están los parásitos. Ese es el microhematocrito. Aquí tampoco, aquí está, método de concentración de Stroop, ahí está. Ese es otro método también casi inmediato, directo, estamos hablando de los directos, inmediatos. El método de concentración de Stroop, eso se obtiene a través de la retracción del coágulo sanguíneo. El coágulo sanguíneo se retrae y por lo tanto obtenemos su plasma. Y el plasma hay que observarlo al microscopio. Es donde vamos a poder observar al parásito. Ese es el método de concentración de Stroop. Luego los otros métodos en la fase aguda, un poco más tardíos, un poco tal vez indirectos, podríamos llamarlo así. Tenemos las biopsias de los ganglios, porque recordemos que dentro de los signos de un Chagas agudo está la hipertrofia de ganglios en la zona donde cercana a la puerta de entrada del parásito, ¿verdad? Eso es los ganglios hipertrofiados satélites, que se llama. Tenemos, por ejemplo,
un método tardío, digamos, el senodiagnóstico, que ayer ya les expliqué, es prácticamente hacer picar con vinchucas estériles, sanas, a un paciente que se sospecha de Chagas, y eso esperar por lo menos 30 días, un mes, hasta 60 días para tener el resultado. Si es positivo, las vinchucas pues defecarán o sus heces serán positivas o habrá la presencia del Trypanosoma cruzi. Entonces es muy largo, habrá que esperar 30 días o 60 días para tener el diagnóstico, es tardío por eso. Otro de los, también el hemocultivo, se puede hacer hemocultivos en medios especiales, pero eso también tiene una duración aproximada para tener resultados de entre los 10 o 20 días hasta igual, hasta los 30, 60 días que hay que esperar el resultado. Eso es el hemocultivo. Entonces son unos métodos un poco más tardíos. Todas estas, todos estos exámenes se puede solicitar en el Chagas agudo, en la presentación aguda. Estos métodos no nos van a servir en el Chagas crónico, como les he indicado, ya la parasitemia ya no va a estar presente. En cambio, en el Chagas agudo sí hay gran cantidad de parásitos en circulación, eso se llama parasitemia. Bien, entonces son esos los métodos principales con los cuales vamos a llegar al diagnóstico de certero, digamos así, del Chagas agudo. Bueno, bien, finalmente, obviamente, se puede hacer otros estudios, ya les he dicho, se puede hacer electrocardiograma, eh, se puede hacer una ecocardiografía, etcétera. Pero lo veremos en el Chagas crónico, sobre todo lo que significa el Holter, lo que significa la ergometría, la radiografía, el electrocardiograma, qué características tiene en el Chagas crónico. En el Chagas agudo casi no hay mucha alteración, a no ser que, por ejemplo, una placa radiográfica tengamos una cardiomegalia, a no ser que ese paciente esté cursando con un cuadro de una miocarditis, entonces vamos a tener una cardiomegalia. Pero como les dije, eso es raro. Lo más importante es que vamos a poder observar en el Chagas crónico. Eso en la siguiente clase vamos a ver todos los exámenes complementarios en la fase crónica. Bien, una vez hecho el diagnóstico, obviamente vamos a hacer el tratamiento del paciente, ¿verdad? Se dice, esto tienen que tomar en cuenta, que el Chagas agudo se puede curar casi el 100%, se puede, es curable en la fase aguda. Principalmente hay que hacer el tratamiento a los niños, obligadamente, también a los adolescentes. Y en los adultos hay que considerar, pero de todas maneras, y en el Chagas congénito, estoy repitiendo. Ya les he dicho muchas veces en los slides, no está muchas cosas que complementamos a los slides. Y bueno, de ahí pueden salir las preguntas, ¿verdad? Entonces, hay que hacer obligadamente el tratamiento en el Chagas agudo en los niños, en los adolescentes y también, ¿por qué no?, en los adultos, pero en los adultos es rara la presentación y en el Chagas congénito. Está contraindicado, por si acaso, el tratamiento en el embarazo. Aquí no está, pero tal vez en los slides de la fase crónica está. Bien, ¿cuáles son los medicamentos? Hasta ahora siguen probando medicamentos para un tratamiento efectivo del Chagas, pero hay muchos medicamentos que lo están haciendo investigaciones desde hace tiempo, pero resulta que simplemente son dos lo que actualmente se utiliza y se ha utilizado desde antes, que son los efectivos. Ustedes conocen el benznidazol y el nifurtimox. Entonces son los dos medicamentos que se va a utilizar en el Chagas. El medicamento más importante es el benznidazol. Se da de acuerdo a kilo peso. Ahí tienen el kilo peso de 5 a 10 miligramos por kilo peso día en dos tomas, es decir, en la mitad de la mañana y la mitad en la noche. El tratamiento dura 60 días, no puede ser menos, no puede ser menos. Entonces, el tratamiento también es largo y durante el tiempo que se haga el tratamiento hay que hacer los controles
de laboratorio. Eso lo veremos en el Chagas crónico. En los lactantes y en los niños también por kilo peso. Generalmente se utiliza un poco más, incluso los 10 miligramos kilo peso día. Ese es el tratamiento con benznidazol que se lo hace en nuestro medio, obviamente, pero no todos los hospitales tienen el medicamento. Luego tenemos el nifurtimox. El nifurtimox, el que mayormente se utiliza es el benznidazol. El nifurtimox, la dosis de 8 a 10 miligramos, casi la misma dosis, miligramos, hay que repartirse esta no cada dos, sino cada 8 horas, tres veces al día. Y fíjense, con nifurtimox es mucho más todavía, más largo el tratamiento. Se toma durante 120 días, casi 3 a 4 meses. En cambio, con el benznidazol se toma solamente 2 meses. Bien, entonces son los dos medicamentos actualmente aprobados y los efectivos. Como les decía, hay otros medicamentos, pero que hasta ahora no han resultado pues, efectivos en el tratamiento del Chagas. Bien, y finalmente, sobre todo cuando el Chagas entra en su etapa crónica, hay algunas complicaciones, por lo tanto en ahí pues, se puede hacer un tratamiento quirúrgico de acuerdo a las complicaciones que lo veremos en el Chagas crónico. Bueno, obviamente hay que hacer el control y seguimiento durante el proceso del tratamiento. Hay que hacer controles de laboratorio y otro tipo de controles. En medio del tratamiento se hacen los controles hematológicos y también el control serológico. Y al finalizar el tratamiento también se hará un control hematológico, un hemograma y un control serológico. Y al paciente habrá que citarle para hacer el control de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Obviamente, el tratamiento el tratamiento del Chagas no es inocuo, es decir, que en algunos pacientes tiene reacciones y generalmente se dice en un 40% de los pacientes que son sometidos al tratamiento antichagásico van a tener reacciones. Y cuando tienen reacciones al tratamiento, pues hay que suspender el tratamiento inmediatamente. Bien. La prevención, ustedes se darán cuenta de lo que hemos mencionado, cuáles son las condiciones ambientales, las condiciones de vivienda, las condiciones socioeconómicas del paciente son importantes. Lo principal es, pues, fíjense, es la erradicación de los vectores. Lógico, son los transportadores, son los vectores los que ocasionan este problema. Entonces hay que erradicar como sea. Bueno, ha habido campañas, como les decía ayer, en el área rural, sobre todo para erradicar los vectores. Han erradicado, pero no el 100%. Las medidas de saneamiento ambiental, obviamente tienen que tener agua, alcantarilla, condiciones de la vivienda tienen que ser buenas, ¿no? Como verán, las condiciones en el campo no son las adecuadas, hay que concientizar a la gente de este problema. Por lo menos en los últimos 5 años, según los últimos reportes, es que ha disminuido la prevalencia, la incidencia de esta patología. Entonces, las medidas de prevención principalmente son esas. Y obviamente cuando de acuerdo a, ya sabemos, eh, el, por qué medio se puede contaminar un paciente, puede adquirir el Chagas. Ya hemos indicado que una de las vías es la transfusión de sangre. Entonces, hay que hacer, en todo paciente que se va a transfundir sangre, hay que hacer el tamizaje, el control, sobre todo, para que esa transfusión sea segura. Bien. Allí están las casas nuevamente, hay que hacer el control. Fíjense esas dos láminas. Antes la casita como estaba totalmente, casi deshecha, digamos, ¿no? Y ya cuando se le concientiza a la gente, bueno, en el otro slide, en la otra foto, se ve cómo está mejorando la vivienda. Entonces, las condiciones de vivienda importante en el área rural, fundamentalmente, que hay que mejorarla, ¿verdad?
Bien, como verán, el tema de Chagas es amplio, como les decía antes. Pueden leer, hay documentación amplia para leer. Pueden ustedes profundizar, pero lo que hacemos es, como les digo, vuelvo a repetir, es simplemente tomar las partes más importantes y lo que nos sirve en realidad. Hemos terminado el tema del Chagas agudo. El día miércoles, por favor, creo que nos toca a las 4. Vamos a completar con el Chagas crónico que es mucho más largo, obviamente, el Chagas crónico. Bien, les agradezco por ahora su atención. Nos vemos entonces el miércoles a las 4 de la tarde. Álvaro les va a comunicar nomás a qué hora nos tenemos.